El poderoso CEO pensaba que todo se resolvía con dinero, hasta que una noche vio a su enfermera leyendo poesía a su abuela y descubrió un amor capaz de derrumbar todos sus muros. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. Alba Torres conocía el alma de Madrid en sus horas más silenciosas, aquellas que se arrastran entre la última farola que parpadea y el primer camión de la basura. El eco de sus pasos cansados al volver a su modesto apartamento en Lavapiés tras un turno de 12 horas era la única banda sonora de una vida dedicada al cuidado ajeno. Su uniforme de enfermera, pulcro y funcional, olía a antiséptico, a desinfectante, pero también a una dedicación que la consumía lentamente. En su bolso, las llaves de su piso compartido convivían con una cartera donde cada euro estaba meticulosamente contado, un recordatorio constante de la frágil línea que la separaba del abismo financiero. Cada día era una batalla silenciosa, no solo contra la fatiga de su cuerpo, sino contra la ansiedad de un futuro incierto que pesaba sobre sus hombros como una manta húmeda, una carga invisible que cargaba en la soledad de la madrugada madrileña. Sin embargo, su verdadera herida no era económica, sino un eco persistente en el fondo de su corazón. En su mesita de noche, una fotografía gastada por el roce de sus dedos mostraba a su propia abuela, a quien no pudo cuidar en sus últimos días debido a la distancia y la precariedad. Esa imagen era un altar silencioso a la culpa que la impulsaba, el motor secreto de su incansable entrega. Cada noche, al cruzar la ciudad hacia el opulento barrio de Salamanca, no solo se dirigía a un trabajo, sino que peregrinaba hacia una forma de redención. Cuidar de Carmen Soler, su paciente actual, era una penitencia autoimpuesta, una forma de devolver al universo el amor que sentía haber negado. La culpa era una sombra que la seguía, pero también la luz que guiaba sus manos y su paciencia, transformando su labor en una misión profundamente personal. En aquella anciana de mente afilada y cuerpo frágil, Alba volcaba todo el cariño y la atención que sentía que le había robado a la mujer que más la quiso en el mundo. Se había convertido en su ancla, en una familia sustituta construida en el silencio de las largas noches. Era un intercambio tácito donde ambas se sanaban mutuamente. Una cuidaba para expiar las faltas de su pasado, mientras que la otra recibía el afecto genuino que su propia familia, ocupada en sus vidas de éxito y apariencias, había olvidado cómo dar. Alba le leía, le peinaba el cabello plateado y escuchaba las historias de un Madrid que ya no existía. ¿Sabes, niña? Antes, por esta misma calle, pasaban los tranvías y olía a castañas asadas todo el invierno, le contaba Carmen, y Alba sentía que, a través de esos recuerdos, tocaba una parte de la historia de su propia abuela. A solo unos kilómetros de distancia, pero en un universo paralelo, Marcos Soler habitaba una realidad de acero y cristal. Su oficina, en la cima de un rascacielos que arañaba el cielo de la capital, era una fortaleza desde la que dirigía un vasto imperio tecnológico con una eficiencia tan implacable como su mirada. Para Marcos, las emociones eran una variable incontrolable, un error en el sistema, una debilidad inaceptable en la compleja ecuación del éxito que había diseñado para su vida. Las relaciones humanas eran, en su mayoría, transacciones, el afecto, un recurso que, como tantos otros, se podía delegar, externalizar y gestionar a través de terceros. Su agenda, sincronizada en todos sus dispositivos, dictaba cada minuto de su existencia, un testimonio de un control absoluto que, sin embargo, lo dejaba profundamente solo en la cúspide de su propio mundo. El bienestar de su abuela, Carmen,
era para él un ítem más en esa agenda digital, un deber que cumplía con la misma frialdad con la que aprobaba un presupuesto multimillonario. Su cuidado estaba gestionado, externalizado y cubierto por los mejores recursos que el dinero podía comprar. Una solución eficiente que le permitía mantener una distancia segura. Su nombre era sinónimo de poder, una figura temida y respetada en los círculos empresariales de toda Europa, pero completamente desconocida en los pasillos de su propia historia familiar. Era el hombre que podía prever y controlar los futuros mercados, bursátiles con una sola llamada telefónica, pero que no sabía cómo calmar la creciente soledad que anidaba en el corazón de su linaje, una herencia de lujo y vacío emocional. Era, en esencia, un fantasma en la vida de la única familia que le quedaba. Eran las 2 de la madrugada cuando Marcos irrumpió en el apartamento de su abuela como una exhalación, movido por la urgencia de recuperar un pasaporte olvidado. Una teleconferencia con Bruselas a primera hora de la mañana no permitía errores. Su plan era simple, eficiente, como siempre. Entrar y salir en menos de 5 minutos, manteniendo esa distancia aséptica que había perfeccionado a lo largo de los años para protegerse de cualquier complicación emocional. El silencio del lujoso piso lo recibió. Un silencio que esperaba, que había pagado para garantizar. No contaba, sin embargo, con que esa noche una pequeña anomalía en su sistema perfectamente controlado estaría a punto de desmoronar los cimientos de su existencia. El aire estaba cargado de una calma que le resultó extraña, casi ajena a ese lugar. Un susurro suave, casi imperceptible, lo detuvo en seco justo cuando se dirigía a su antiguo despacho. Provenía de la habitación de Carmen. Sintió una punzada de irritación inmediata, un cortocircuito en su lógica. La enfermera nocturna permitiendo ruidos a estas horas. Asumiendo una negligencia, una falta en el servicio por el que pagaba una suma exorbitante, se acercó a la puerta entreabierta con la mandíbula tensa. Su mente ya estaba formulando el discurso correctivo, las palabras precisas para reafirmar su control y recordar a la empleada quién estaba al mando. Estaba listo para corregir, para optimizar, para restaurar el orden. Pero lo que sus ojos estaban a punto de presenciar no podía ser procesado por ninguna de sus hojas de cálculo. La escena que se desplegó ante él lo paralizó, dejándolo anclado en el umbral. Era un cuadro de una intimidad tan pura y sagrada que se sintió como un intruso, un sacrílego, observando un rito prohibido. Su abuela Carmen dormía con una serenidad que él no había visto en su rostro en años, quizás décadas. Era una paz profunda, desprovista de la tensión que solía marcar sus facciones. A su lado, sentada en una butaca bajo la luz tenue y cálida de una lámpara de lectura, estaba Alba. Sostenía un libro entre sus manos y leía en voz baja, con una cadencia que era casi una canción de cuna, una melodía suave que llenaba la habitación de una tranquilidad palpable y densa. Marcos se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, incapaz de apartar la vista. No era un informe médico ni una revista de actualidad, eran versos. Marcos, a pesar de su desconexión con las humanidades, reconoció la musicalidad de las palabras, la métrica familiar. Eran poemas de Antonio Machado, los mismos que su abuelo, fallecido en esa misma casa, le recitaba a Carmen en el balcón durante las tardes de verano. Vio como Alba, al terminar un poema, cerraba el libro con delicadeza, lo dejaba en la mesita y luego ajustaba la manta sobre los hombros frágiles de su abuela. Le acarició la frente con una ternura que no podía ser fingida, un gesto que no pertenecía a la categoría de servicios profesionales. Era un gesto filial, un acto de amor puro y desinteresado que desarmó por completo al poderoso CEO. En ese preciso instante, el mundo de métricas, beneficios
y resultados de Marcos Soler se hizo añicos, colapsando sobre sí mismo en un silencio atronador. La cruda realidad lo golpeó, con la fuerza de una revelación divina o una condena inapelable. Él, Marcos Soler, el nieto de sangre, el heredero del imperio, no era más que un proveedor, un gestor financiero del bienestar de su abuela. Ella, Alba Torres, la desconocida, la empleada con un sueldo modesto, era la verdadera familia. Era ella quien sostenía la mano de Carmen en la oscuridad, quien le ofrecía consuelo no con dinero, sino con poesía. La estructura de su universo, tan cuidadosamente construida, se había fracturado, y por la grieta se colaba una luz de vulnerabilidad que lo aterraba y, al mismo tiempo, lo atraía de una forma inexplicable. Aquella imagen de Alba leyendo poesía se instaló en la mente de Marcos como un virus informático, una anomalía persistente que alteraba todos sus sistemas operativos. Durante las reuniones, mientras sus directivos hablaban de proyecciones de mercado y estrategias de expansión, él veía el rostro sereno de su abuela bajo la luz de la lámpara. La ternura de aquel gesto, la suavidad de aquella voz recitando a Machado, se superponía a los gráficos y a las cifras de beneficios. Intentaba desterrar el recuerdo, clasificarlo como un dato irrelevante, una simple anécdota, pero la escena se negaba a ser archivada. Era un recordatorio constante de que existía un universo de valor incalculable más allá de sus balances financieros, un mundo que él había ignorado deliberadamente y que ahora, de repente, se sentía como el único lugar en el que merecía la pena estar. Era una obsesión que no entendía, pero que no podía controlar. Así comenzó a fabricar excusas, elaborando pretextos cada vez más inverosímiles para visitar el apartamento de su abuela a horas inusuales. «He olvidado unos documentos», decía a su chofer. «Necesito comprobar la seguridad de la red Wi-Fi». Se mentía a sí mismo. No buscaba la confrontación directa con Alba. Su objetivo era la observación sigilosa, casi científica. Se escondía en el umbral de la puerta, en la penumbra del pasillo, y contemplaba en silencio la coreografía de cuidado que se desarrollaba entre la joven enfermera y la anciana. Veía cómo Alba ayudaba a Carmen con sus ejercicios de fisioterapia, animándola con una paciencia infinita. «Venga, Carmen, una más. Eres más fuerte que los robles del Retiro», le decía con una sonrisa, y la anciana respondía con un esfuerzo renovado. Marcos se sentía fascinado por una dinámica que desafiaba toda su lógica empresarial y su entendimiento del mundo. Atrapado en su mentalidad de CEO, su primer impulso fue intentar optimizar la situación, aplicar una solución tecnológica a un asunto del corazón. Sin consultar a nadie, ordenó la instalación de un carísimo y sofisticado sistema de monitorización remota. Sensores de movimiento, un monitor de constantes vitales para la muñeca de Carmen y cámaras discretas que le permitirían a él, desde su oficina, asegurarse de que todo estaba bajo control. Se lo presentó a Alba no como una sugerencia, sino como una mejora incuestionable, un avance que garantizaría la seguridad de su abuela. Con esto tendremos datos en tiempo real. Cualquier anomalía, por mínima que sea, activará una alerta. Es la máxima eficiencia en el cuidado, le explicó con el orgullo de un ingeniero presentando su última creación, esperando una reacción de gratitud y admiración. Alba escuchó su explicación con una calma que a Marcos le resultó de un modo extraño, devastadora. No mostró enfado, ni se sintió intimidada. Simplemente asintió, lentamente, y cuando él terminó su discurso, le hizo un gesto para que la siguiera. «Acompáñeme un momento, señor Soler», dijo con una voz suave pero firme. Lo guió hasta el balcón, un espacio que antes estaba vacío y que ahora rebosaba de vida.
Macetas de geranios rojos, blancos y rosas se alineaban en la barandilla, bebiendo el sol de la tarde madrileña. Alba se agachó y acarició una de las flores con delicadeza. El aroma a tierra húmeda y a pétalos frescos llenaba el aire, un contraste brutal con el olor a nuevo de los aparatos electrónicos que Marcos acababa de describirle con tanto entusiasmo. El sol le daba en el pelo, creando un aura dorada a su alrededor. «Estos son sus monitores, señor Soler», comenzó ella, mirando las flores y luego clavando sus ojos en los de él. «Ver algo crecer cada día, sentir el sol en la cara durante 10 minutos, regar una planta y saber que depende de ti para vivir. Eso la mantiene conectada a la vida». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo en el silencio que se había creado entre ellos. Un sensor en su muñeca le dirá si su corazón late, sí, pero un geranio que florece le da una razón para que siga latiendo. La sencillez de su lógica era tan aplastante, tan innegablemente cierta, que Marcos sintió como todo su argumentario tecnológico se desmoronaba, reducido a un montón de cables inútiles y plástico caro. Era una lección que no esperaba recibir, una que valía más que cualquier clase en una escuela de negocios. Nadie, en 1900, toda su carrera profesional, se había atrevido a contradecir a Marcos Soler de una manera tan directa y, a la vez, tan carente de desafío. Había despedido a directivos por mucho menos, pero la derrota, en lugar de generar la ira que esperaba sentir, sembró en su interior una extraña y profunda admiración. Vio a Alba no como una simple empleada, sino como una guardiana de algo mucho más valioso que la salud física de su abuela. Era la guardiana de su espíritu. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos no supo qué decir. Se limitó a asentir, un gesto casi imperceptible, y se retiró del balcón sintiéndose extrañamente expuesto, vulnerable, pero también con una nueva perspectiva que comenzaba a abrirse paso en su mente cuadriculada y pragmática. Sus visitas, a partir de ese día, cambiaron de naturaleza. Ya no eran incursiones furtivas de un observador oculto, sino que se volvieron más genuinas, más presentes. Llegaba sin excusas, a veces con el periódico del día o con una caja de pastas del obrador favorito de su abuela. Se sentaba en el salón mientras Alba y Carmen charlaban, escuchando sus conversaciones. «¿Y qué tal el capítulo de hoy, Alba? ¿Se casó ya la protagonista?», preguntaba Carmen con picardía, refiriéndose a la telenovela de la tarde. «Todavía no, pero el pretendiente rico ya le ha comprado un palacio, aunque yo creo que ella prefiere al jardinero que le regala flores», respondía Alba, lanzando una mirada casi imperceptible a Marcos, quien sentía que cada palabra llevaba una carga oculta. La tensión entre ellos se cargó de una electricidad silenciosa, una conciencia mutua que vibraba en el aire del apartamento. Era una mezcla compleja de respeto ganado a pulso, la barrera insalvable de sus diferentes mundos sociales y una atracción incipiente que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, ni siquiera a reconocer en la intimidad de sus propios pensamientos. Se comunicaban en el lenguaje de las miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, en la proximidad accidental de sus manos al servirse café en la cocina, en las sonrisas que no llegaban a los labios, pero sí a los ojos. Cada uno era un enigma para el otro, un territorio desconocido que invitaba a la exploración, pero que estaba rodeado de señales de peligro. Marcos comenzó a hacer preguntas. Al principio eran preguntas sobre su abuela. ¿Ha comido bien hoy? ¿Ha dormido la siesta? Pero poco a poco, las preguntas empezaron a desviarse hacia ella. Una tarde, la encontró en la cocina, preparando una infusión de tila y melisa. ¿De dónde has sacado esa receta? Huele diferente, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Alba, sin volverse, respondió: «Es de mi pueblo.
en Extremadura. Mi abuela decía que curaba las penas del alma y los nervios del cuerpo. Parece que funciona, dijo él en un susurro, más para sí mismo que para ella. Era la primera vez que compartía una pieza de su historia personal, y para Marcos fue como descubrir un tesoro escondido. Alba, por su parte, trataba a Marcos con una profesionalidad impecable, pero no podía evitar sentir la intensidad de su presencia. Se sentía observada, analizada, y aunque una parte de ella se sentía intimidada por el poder que emanaba de él, otra parte sentía una curiosidad irresistible. Veía destellos de una vulnerabilidad que él se esforzaba por ocultar tras su fachada de control y autoridad. Notaba cómo su mirada se suavizaba cuando Carmen contaba una anécdota de su infancia, o cómo una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro al escucharla reír. Empezó a preguntarse quién era el verdadero Marcos Soler, el tiburón de los negocios del que hablaban los periódicos económicos, o el hombre que parecía estar buscando desesperadamente algo que había perdido hacía mucho tiempo. Una tarde de lluvia, las persianas bajadas y el único sonido el repiqueteo del agua contra los cristales, Marcos llegó empapado. Alba le ofreció una toalla y una taza de té caliente sin que él se lo pidiera. Se quedaron en silencio en la cocina, escuchando la tormenta. «Odio los días de lluvia», dijo él de repente, rompiendo el silencio. «Me recuerdan... Bueno, no importa». Alba no insistió, pero su mirada compasiva le dijo que entendía que había historias detrás de esa aversión. «A mí me gustan», respondió ella. «Limpian el aire, hacen que todo parezca nuevo después». Y en ese simple intercambio compartieron más de lo que habían compartido en todas las semanas anteriores. Un pequeño puente se había construido sobre el abismo de sus silencios. Carmen, con la sabiduría que dan los años y las largas horas de observación desde su butaca, no era ajena a la atmósfera cambiante de su propia casa. Notaba las miradas, la forma en que su nieto, antes un visitante esporádico y apresurado, ahora encontraba cualquier excusa para alargar sus estancias. Una mañana, mientras Alba le cepillaba el pelo, le dijo con un brillo pícaro en los ojos: «Este nieto mío viene más que nunca. Debes de estar haciéndole una comida». «Excelente, hija». Alba se sonrojó hasta la raíz del pelo y balbuceó una negativa. «No, Carmen, yo solo». «No digas nada», la interrumpió la anciana sonriendo. Hacía mucho tiempo que no veía esa luz en sus ojos. Desde que era un niño, antes de que su abuelo... No terminó la frase, pero no hizo falta. El invisible cuidado de Alba, ese que no se podía medir en informes ni cuantificar en facturas, se había vuelto indispensable no solo para la paz de Carmen, sino también, y sin que él fuera plenamente consciente de ello, para la suya propia. El apartamento de Salamanca había dejado de ser para Marcos una simple responsabilidad en su lista de tareas para convertirse en un refugio. Era el único lugar en el mundo donde no tenía que ser el CEO, donde no se esperaban de él decisiones implacables ni estrategias de mercado. Allí, en presencia de aquellas dos mujeres, podía simplemente ser Marcos, un hombre que por primera vez se permitía sentir algo más allá del control y la ambición. Un día, Marcos encontró a Alba en el balcón, hablando por teléfono en voz baja. La escuchó decir: «Sí, mamá, estoy bien. No te preocupes, ya encontraré la manera. Os quiero». Colgó y se giró, sobresaltada al verlo allí. Había una sombra de preocupación en su rostro que no pudo ocultar a tiempo. «¿Todo bien?», preguntó él con una genuina inquietud en su voz. Alba forzó una sonrisa. «Sí, solo cosas de familia. Nada importante, señor Soler». Pero Marcos supo que mentía. Vio la misma fragilidad que intentaba ocultar en sí mismo y sintió un impulso protector que lo sorprendió. Por primera vez, deseó poder derribar el muro que su propio título y su fortuna habían construido entre ellos para poder preguntarle qué ocurría de verdad.
La atracción entre ellos crecía con cada encuentro, una fuerza magnética que los empujaba y los repelía al mismo tiempo. Marcos se encontraba a sí mismo pensando en la sonrisa de Alba en mitad de una negociación, o recordando el olor a tila de la cocina mientras firmaba un contrato. Se preguntaba cómo sería su vida fuera de ese apartamento, qué música escuchaba, con quién reía. Eran pensamientos peligrosos, pensamientos que amenazaban el orden y el control que tanto le había costado construir. La vulnerabilidad que ella despertaba en él le aterraba, porque le recordaba una época de su vida en la que no había tenido ningún control. Una época de pérdida y dolor que había jurado no volver a experimentar jamás. Alba también luchaba contra sus propios sentimientos. La amabilidad inesperada de Marcos, sus preguntas genuinas, sus silencios compartidos. Todo ello estaba erosionando la barrera de profesionalidad que ella había intentado mantener. Se recordaba a sí misma constantemente que pertenecían a mundos diferentes, que él era su jefe y que cualquier fantasía romántica solo podría terminar en desilusión y sufrimiento. No seas tonta, Alba. Eres la enfermera. Él es el millonario. Es el argumento de una de las telenovelas de Carmen, no la vida real, se decía a sí misma por las noches en la soledad de su cuarto en Lavapiés, pero su corazón, traicionero, no parecía dispuesto a escuchar a la razón. El punto de inflexión llegó durante una celebración improvisada. Era el cumpleaños de Carmen y Alba había horneado un bizcocho de limón, la receta de su abuela. Marcos apareció esa tarde, sin saber la fecha, pero trajo consigo un pequeño ramo de violetas, las flores favoritas de Carmen. La sorpresa y la coincidencia crearon un momento de magia. Los tres se sentaron juntos en el salón, compartiendo el bizcocho y riendo con las historias de Carmen. Por un instante, parecieron una familia de verdad. Marcos miró a Alba, que tenía un poco de azúcar glas en la punta de la nariz, y sintió un torrente de afecto tan intenso que le cortó la respiración. Después de que Carmen se retirara a descansar, se quedaron solos limpiando los platos en la cocina. El silencio ya no era tenso, sino cómodo, íntimo. «Gracias por esto, Alba», dijo Marcos, su voz más grave de lo habitual. Hacía años que no la veía tan feliz. «Ella es quien hace la magia», respondió Alba sonriendo. «Yo solo hago el bizcocho». Sus manos se rozaron al coger el mismo plato y una corriente eléctrica recorrió sus cuerpos. Se miraron, y en esa mirada se concentró toda la atracción contenida, todas las palabras no dichas, toda la promesa de algo que podría ser hermoso y al mismo tiempo increíblemente complicado. El aire se espesó, cargado de posibilidades. Sin embargo, esa misma intimidad fue la que asustó a Marcos. El momento en la cocina fue demasiado real, demasiado cercano. Le mostró una visión de una vida que deseaba y temía a partes iguales. La vulnerabilidad que sintió al mirar a Alba a los ojos fue abrumadora. Era el mismo sentimiento de impotencia y pérdida de control que había sentido de niño en esa misma casa, el día que su abuelo murió en la habitación del fondo. El control era su armadura, su refugio contra el dolor del mundo, y sentía que Alba, con su simple y honesta presencia, la estaba haciendo añicos. El miedo, frío y paralizante, comenzó a apoderarse de él, ahogando el cálido afecto que acababa de nacer. Como un animal herido que se retira a su guarida para lamerse las heridas, Marcos se replegó. De la noche a la mañana, volvió a ser el CEO distante, el jefe inalcanzable. Las visitas cesaron. La comunicación se redujo a correos electrónicos impersonales y directivas frías enviadas a través de su asistente personal. «Asegúrese de que la señora Soler tome su medicación a las 20:00 horas en punto. Adjunto el nuevo protocolo de seguimiento», decían los mensajes. No había rastro del hombre que había compartido un bizcocho de limón o que se había emocionado con un poema de Machado.
El muro, que con tanto esfuerzo había comenzado a derrumbarse, fue reconstruido en un solo día, más alto y más grueso que nunca, ladrillo a ladrillo por el miedo de él. Para Alba, el cambio fue un golpe brutal y desconcertante. La calidez, la conexión incipiente, la promesa silenciosa, todo se desvaneció, reemplazado por una frialdad corporativa que no podía comprender. Se sintió ingenua, tonta, utilizada. Había imaginado ella toda esa conexión. ¿Había sido solo un juego para él, una distracción momentánea de su ajetreada vida? La casa, que se había convertido en un refugio de afecto y sanación, volvió a sentirse como una jaula dorada, un lugar de trabajo donde las emociones no tenían cabida. La alegría que había encontrado en el Sin-Su, cuidado de Carmen, se vio empañada por una profunda sensación de decepción y humillación. Cada rincón del apartamento le recordaba una intimidad que ahora parecía una farsa. Su orgullo, su bien más preciado, la única posesión que nadie podía arrebatarle, no le permitió seguir en un entorno donde se sentía invisible y devaluada. No podía seguir mirando a los ojos a Carmen sabiendo que su nieto la había descartado, como si fuera un activo que ya no rendía beneficios. Con el corazón roto, pero con la cabeza alta, comenzó a buscar otro trabajo en secreto. Navegaba por portales de empleo en su teléfono durante las noches, buscando una salida, una vía de escape. Decidió que se iría antes de que la decepción la quebrara por completo, antes de que el recuerdo de lo que casi fue la consumiera. Huir era la única forma de proteger lo que quedaba de su corazón. La tensión regresó al apartamento de Salamanca, pero esta vez era una tensión gélida, cargada de resentimiento no dicho. Alba cumplía con sus deberes con una eficiencia mecánica, desprovista de la calidez que la había caracterizado. Hablaba con Carmen, la cuidaba, pero una parte de ella ya se había marchado. Carmen lo notó. «¿Estás bien, niña? Pareces triste», le preguntó un día. Alba forzó una sonrisa y respondió: «Solo estoy un poco cansada, Carmen. No es nada», pero era todo. El puente que habían empezado a construir se había derrumbado, y ahora ambos, Marcos y Alba, estaban de nuevo en orillas opuestas, separados por un abismo de miedo, orgullo y malentendidos. Marcos, en su torre de cristal, se sentía miserable. Se había convencido a sí mismo de que distanciarse era la decisión correcta, la única forma de mantener el control. Pero el silencio de su teléfono, la ausencia de cualquier noticia del apartamento que no fuera un informe formal, le dejaba un vacío en el pecho. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, encadenando reuniones y viajes, intentando ahogar el recuerdo de Alba en un mar de obligaciones. Pero su rostro se le aparecía en los reflejos de las ventanillas de los aviones, y su voz suave, recitando poesía, resonaba en su mente en mitad de la noche, un recordatorio constante de lo que había elegido perder por miedo a sentir. Una noche, su asistente le dejó un informe sobre la mesa. Era un resumen semanal de la situación de su abuela, generado automáticamente por el sistema de monitorización que Alba había rechazado. Miró los gráficos de ritmo cardíaco, los patrones de sueño, los datos, fríos y sin alma. Todo era perfecto, estable, óptimo, pero la información no le trajo ninguna paz, solo una profunda sensación de pérdida. Se dio cuenta de que los datos no podían medir la sonrisa de su abuela, ni la calidez de una mano sosteniendo la suya, ni el valor de un poema leído en voz baja. Había elegido la información en lugar de la conexión, y ahora se sentía más solo y perdido que nunca. El precio del control era un vacío insoportable. Así, los días se convirtieron en semanas. Alba seguía con su plan de escape, acudiendo a entrevistas en sus días libres, construyendo una nueva vida lejos de la familia Soler. Marcos seguía atrapado en su autoimpuesto exilio emocional.
cada vez más exitoso en los negocios y más vacío por dentro. Ambos sufrían en silencio, convencidos de que su historia había llegado a un abrupto y doloroso final. No sabían que el destino, a menudo irónico, tenía reservado para ellos un último acto, un día que pondría a prueba sus miedos y su orgullo en forma más inesperada y devastadora posible. Un día que los obligaría a enfrentarse a la verdad de sus heridas, tanto las nuevas como las antiguas. El día más difícil del año para Alba llegó sin previo aviso para el resto del mundo. Un día marcado en su calendario personal con tinta invisible y dolorosa. Era el aniversario de la muerte de su propia abuela. Se despertó esa mañana con una opresión en el pecho, un peso familiar que conocía demasiado bien. Intentó sumergirse en la rutina, en los cuidados de Carmen, con la esperanza de que el trabajo y la dedicación pudieran actuar como un bálsamo, como lo habían hecho tantas otras veces. Pero el dolor de ese día era diferente, más agudo, inmune a cualquier distracción. Cada gesto, cada palabra amable que le dedicaba a Carmen, le recordaba la ausencia de la mujer que le había enseñado el significado del amor incondicional. La casa de Salamanca, con su lujo silencioso, se convirtió en un escenario demasiado grande para su pequeña y solitaria pena. Esa misma tarde, en su oficina con vistas a toda la ciudad, Marcos se sentía extrañamente inquieto, carcomido por una miseria que no lograba comprender ni aplacar. Había cerrado un acuerdo millonario por la mañana, un éxito que en cualquier otro momento le habría proporcionado una satisfacción fría y controlada. Sin embargo, hoy no sentía nada. El vacío en su pecho, ese que asociaba con la ausencia de Alba, se había intensificado hasta convertirse en un malestar físico, movido por un impulso inexplicable, una fuerza que iba en contra de todas las reglas que se había autoimpuesto. Canceló su última reunión. «Lleva el coche al apartamento de mi abuela», le ordenó a su chofer, sin saber muy bien por qué iba, solo sabiendo que tenía que estar allí. Cuando entró en el apartamento, un silencio denso y pesado lo recibió. No era la calma habitual, sino un silencio cargado de una emoción que no supo identificar. Buscó a Carmen, que dormía plácidamente su siesta en el salón. Luego se dirigió hacia la cocina, atraído por un sonido casi imperceptible. Allí la encontró. Alba estaba de espaldas a la puerta, apoyada en la encimera, mirando por la ventana sin ver nada. Sus hombros se sacudían en un esfuerzo titánico por contener los sollozos, por llorar hacia adentro para no hacer ruido. Junto a ella, sobre el mármol frío, descansaba la fotografía gastada de su abuela. La imagen que era, a la vez, su herida y su faro, la causa de su culpa y el origen de su compasión. Marcos comprendió al instante. Todo encajó en su mente con una claridad dolorosa y reveladora. El dolor de Alba no era por él, no era por su frialdad, no era por el trabajo. Era una herida antigua, profunda y sagrada, un duelo que se reabría cada año en la misma fecha. Su primer instinto, el de siempre, fue huir. Dar media vuelta, salir de allí, volver a la seguridad de su mundo de cifras y control, donde el dolor ajeno no podía alcanzarle. Era su mecanismo de defensa, perfeccionado desde la infancia. Pero esta vez fue diferente. Algo dentro de él, la imagen de ella leyendo poesía, el recuerdo de su sonrisa al hablar de los geranios, se reveló. No podía dejarla sola. No, esta vez. Luchó contra el impulso de escapar, una batalla silenciosa que se libró en el umbral de la cocina. Cada fibra de su ser le gritaba que se marchara, que ese territorio era demasiado peligroso. Pero la visión de su espalda temblorosa era más fuerte que su miedo. Realizó el acto más valiente que había llevado a cabo en años, un gesto que no implicaba millones de euros ni decisiones empresariales, sino una simple y pura conexión humana. Sin decir una sola palabra, cruzó la cocina,
Llenó un vaso de agua del grifo y lo colocó suavemente sobre la encimera, al lado de la mano de ella. Un ofrecimiento silencioso, un ancla en mitad de su tormenta personal. Alba se sobresaltó al sentir la presencia a su lado. Se giró bruscamente, intentando recomponer su máscara de profesionalidad, secándose las lágrimas con el dorso de la mano a toda prisa. «Lo siento, señor Soler, yo no lo oí entrar. Disculpe, no es profesional por mi parte», balbuceó, con la voz rota y los ojos enrojecidos, avergonzada de haber sido descubierta en un momento de tal vulnerabilidad. Su mente buscaba excusas, justificaciones, cualquier cosa para minimizar la situación, para devolverlo a él a su rol de jefe y a ella al de empleada, donde las fronteras eran claras y seguras. Pero las palabras se le atoraban en la garganta, ahogadas, por la pena que la embargaba. Él la interrumpió, pero no con la dureza que ella esperaba, sino con una voz ronca, cargada de una emoción que ella nunca le había escuchado. «No lo sientas», dijo suavemente. Y entonces compartió su propia herida. Le ofreció su propia vulnerabilidad como un regalo de paz. «A mí tampoco me gusta venir mucho a esta casa», confesó, su mirada perdida en algún punto de la memoria. «Mi abuelo, él murió en esa habitación del fondo. A veces, cuando todo está en silencio, todavía me parece oír sus pasos». La confesión fue un puente tendido sobre el abismo de sus dolores. Una verdad compartida que lo cambió absolutamente todo en un instante. En ese momento, la estructura de poder que los definía se disolvió por completo. El dinero, la jerarquía social, los títulos, todo se desvaneció, dejando únicamente a dos personas unidas por el lenguaje universal de la pérdida. Él no era el CEO multimillonario y ella no era la humilde enfermera. Eran solo Marcos y Alba, dos almas que habían encontrado un inesperado refugio en la herida del otro. La cocina se convirtió en un espacio sagrado, un confesionario improvisado donde el dolor compartido aligeraba la carga individual. Por primera vez, se veían el uno al otro sin filtros, sin máscaras, reconociendo la fragilidad que ambos se habían esforzado tanto por ocultar al mundo. Marcos, en un gesto que surgió de lo más profundo de su ser, levantó las manos y las colocó suavemente sobre los hombros de ella. No fue un gesto romántico ni un avance calculado. Fue un acto de puro y simple consuelo humano, un intento torpe pero sincero de ofrecer un ancla, de decir, estoy aquí, no estás sola, sin necesidad de palabras. El contacto fue cálido, firme. Para Alba fue como si una represa se rompiera en su interior. Se permitió derrumbarse, apoyando su frente en el pecho de él, y lloró. Lloró por su abuela, por su soledad, por la frustración y la tristeza acumuladas, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, completamente segura. Y ese contacto, ese simple acto de sostener a alguien en su dolor, lo cambió todo para Marcos. Al sentir los sollozos de Alba contra su pecho, algo se rompió dentro de él. El muro de control y distancia que había construido alrededor de su corazón para protegerse de su propio duelo no resuelto comenzó a agrietarse. Abrazarla no solo la consolaba a ella, lo estaba sanando a él. Estaba confrontando al niño asustado que se escondió en esa misma casa el día que perdió a su abuelo, al joven que decidió que la única forma de no volver a sentir ese dolor era no sentir nada en absoluto. Estaba permitiéndose, por fin, ser vulnerable. Se quedaron así, en silencio, durante un tiempo indefinido, hasta que los sollozos de Alba se convirtieron en suspiros temblorosos. Ella se apartó lentamente, con el rostro sonrojado por la vergüenza y la gratitud. «Gracias», susurró, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «No tenías por qué». Marcos le levantó la barbilla con suavidad, obligándola a mirarlo. «Sí que tenía», respondió él, y en sus ojos
había una sinceridad y una profundidad que ella nunca había visto. «Cuéntame de ella», le pidió. «¿Cómo se llamaba tu abuela?». La pregunta, tan simple y tan directa, fue la prueba definitiva de que algo había cambiado para siempre entre ellos. Él ya no quería gestionar, quería comprender. Así que Alba le habló. Le contó de su abuela, Lucía, de su risa contagiosa, de sus manos expertas haciendo dulces de membrillo, de las historias que le contaba al amor de la lumbre en su pequeño pueblo de Extremadura. Le contó la historia detrás de la fotografía, la culpa que sentía por no haber estado allí en sus últimos momentos. Marcos escuchó cada palabra con una atención reverencial, asintiendo, haciendo preguntas, creando un espacio para que su dolor pudiera ser expresado y honrado. No ofreció soluciones, ni consejos vacíos, simplemente escuchó. Y en ese acto de escuchar, le dio el regalo más grande que nadie le había dado nunca. Después fue él quien habló. Le contó de su abuelo Ricardo, un hombre que olía a libros viejos y a tabaco de pipa, que le enseñó a jugar al ajedrez y que creía que la poesía era la ingeniería del alma. Le confesó cómo la muerte de su abuelo lo había dejado a la deriva y cómo su padre, un hombre pragmático y frío, le había enseñado que los hombres soler no lloran, facturan. Habló de cómo había adoptado esa filosofía como un escudo, creyendo que el control y el éxito podrían llenar el agujero que la pérdida había dejado en su vida, solo para descubrir que el agujero se hacía cada vez más grande. La tarde se convirtió en noche y ellos siguieron hablando en la penumbra de la cocina, compartiendo historias, miedos y verdades que nunca habían confesado a nadie. La conversación fluyó con una facilidad asombrosa, como si hubieran estado esperando toda su vida para tenerla. Descubrieron que, a pesar de las abismales diferencias en sus circunstancias, sus corazones estaban hechos del mismo material frágil. Ambos habían amado profundamente, habían perdido dolorosamente y habían intentado sobrevivir de la mejor manera que supieron. El muro de cristal entre sus mundos se había pulverizado por completo, dejando a la vista un paisaje de humanidad compartida. La transformación de Marcos fue casi palpable. Era como si la confesión y el acto de consolar a Alba hubieran desbloqueado una parte de sí mismo que llevaba décadas dormida. La rigidez de sus hombros se relajó, su voz perdió el tono autoritario y sus ojos la miraban con una mezcla de admiración, empatía y una ternura que ya no intentaba ocultar. Comprendió que el verdadero poder no residía en controlar el mundo exterior, sino en tener el coraje de enfrentar el mundo interior. Y Alba, con su dolor honesto y su fuerza silenciosa, había sido la llave que había abierto esa puerta. Cuando Carmen se despertó y los encontró en la cocina, sentados uno frente al otro, con tazas de té frías y una atmósfera de intimidad serena, simplemente sonrió. No hizo preguntas. Con la sabiduría de sus 80 años, entendió que algo fundamental había ocurrido en su ausencia. Vio a su nieto, al hombre que había construido un imperio para protegerse de sus propios fantasmas, y vio al fin al niño vulnerable que recordaba. Y vio a Alba, la joven que había llegado para cuidar su cuerpo, y comprendió que en realidad había venido para sanar el alma de su familia. «Me parece que ya es hora de cenar, ¿no creéis?», dijo, con naturalidad, rompiendo el hechizo y dándoles la bienvenida a su nueva realidad. Esa noche, cuando Alba se preparaba para marcharse, Marcos la detuvo en la puerta. «Alba, espera», dijo. Buscó las palabras, algo que no le ocurría a menudo. «No te vayas, es decir, no busques otro trabajo, quédate». No fue una orden, ni una petición de un jefe a una empleada. Fue una súplica. «Te necesitamos. Yo te necesito». Las últimas 3 palabras salieron casi en un susurro, cargadas de todo el peso de su revelación. Eran las palabras más honestas y aterradoras que había pronunciado en su vida adulta. Y al decirlas, sintió que por fin estaba en el camino correcto, el camino de vuelta a casa.
Alba lo miró, y en sus ojos ya no había solo dolor, sino también una luz de esperanza. Vio al hombre real detrás de la máscara del CEO, un hombre tan perdido y necesitado de conexión como ella. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que sus mundos seguían siendo diferentes y que el miedo y el orgullo podían volver a aparecer. Pero en ese momento, en la calidez de la confesión compartida y en la sinceridad de su petición, sintió que valía la pena arriesgarse. Asintió lentamente. «Está bien, Marcos», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «Me quedaré». El reencuentro no fue un beso apasionado bajo la lluvia, ni una gran declaración romántica. Fue algo mucho más profundo y significativo. Fue un reencuentro de almas, dos personas que se habían visto en su momento más bajo y, en lugar de huir, habían decidido quedarse y sostenerse mutuamente. Fue el reconocimiento de que sus heridas no eran una debilidad, sino el puente que los conectaba. Habían superado el conflicto, no ignorándolo, sino atravesándolo juntos, y al otro lado habían encontrado una forma de intimidad mucho más fuerte y verdadera que cualquier atracción superficial. La noche terminó no con un punto final, sino con una elipsis, una promesa silenciosa. Marcos no intentó tocarla de nuevo, entendiendo que la intimidad que habían alcanzado era demasiado preciosa para apresurarla. Simplemente le sostuvo la mirada y dijo: «Descansa, Alba. Mañana será un día mejor». Y ella, por primera vez en mucho tiempo, le creyó. Al volver a su pequeño apartamento en Lavapiés, la fotografía de su abuela ya no le pesaba tanto. Sentía que, de alguna manera, al permitirse ser cuidada, al compartir su dolor, finalmente había honrado la memoria de su abuela de la manera más auténtica posible, abriendo su corazón a la posibilidad de sanar. Tras aquella noche de confesiones, Marcos actuó con una delicadeza que nunca antes había poseído. Movido por una necesidad de proteger a Alba, hizo algo que su antiguo yo jamás habría considerado. Investigó discretamente su situación personal. No tardó en descubrir la verdad que ella ocultaba tras sus evasivas. Una orden de desahucio inminente pesaba sobre su apartamento de Lavapiés. El viejo Marcos habría resuelto el problema con una simple transferencia bancaria, un acto de poder que habría reafirmado la distancia entre ellos. Pero el nuevo Marcos, el que había aprendido el valor de un vaso de agua, entendió que el dinero sería un insulto a su dignidad, una forma de convertirla en una deuda en lugar de en una igual. Sabía que debía encontrar otra manera, una que honrara su orgullo. Utilizando su vasta red de contactos, no para aplastar el problema, sino para sortearlo con inteligencia, encontró una vía legal casi olvidada para retrasar el proceso de desahucio, dándole a Alba el tiempo que necesitaba sin que ella supiera de su intervención. Paralelamente, orquestó una solución para su aprieto financiero inmediato. Creó una falsa y repentina iniciativa de bienestar para empleados clave en su empresa, un programa ficticio a través del cual le ofreció a Alba un considerable adelanto de salario, enmarcado como un reconocimiento a su excepcional dedicación. Era una mentira piadosa, una obra de ingeniería financiera puesta al servicio de la empatía, diseñada meticulosamente para preservar la independencia que tanto valoraba en ella. Fue su primer acto de amor verdadero, un cuidado invisible como el que ella le había enseñado. La verdadera prueba para su nueva dinámica llegó unas semanas después, cuando la salud de Carmen empeoró súbitamente y tuvo que ser hospitalizada. En el pasado, Marcos habría delegado la situación a su asistente, recibiendo informes cada hora desde cualquier parte del mundo. Esta vez no lo hizo. Canceló su agenda, pospuso un viaje a Singapur y condujo personalmente al hospital. Se sentó junto a Alba en la fría e impersonal sala de espera,
bajo la luz fluorescente que despojaba a las personas de sus roles y las convertía en simples seres humanos preocupados. La armadura del CEO había sido abandonada definitivamente en el coche. Allí no era nadie más que el nieto asustado de una mujer enferma, sentado al lado de la única persona en el mundo que podía entender su miedo. En las largas horas de espera, despojados de sus uniformes, el de él de poder, el de ella de cuidadora, compartieron sus historias más íntimas y sus miedos más profundos. Hablaron de sus sueños de infancia, de las decisiones que los habían llevado a donde estaban, de las esperanzas que aún albergaban. El miedo compartido por la mujer que ambos amaban se convirtió en el catalizador final para una intimidad real y sin fisuras. Se turnaban para ir a por café, compartían un sándwich sin apetito y se ofrecían consuelo en el lenguaje de los silencios cómodos y las miradas de entendimiento. La sala de espera de un hospital, un lugar de angustia y ansiedad, se transformó para ellos en el espacio donde su vínculo se solidificó para siempre, forjado en la vulnerabilidad compartida. Cuando Carmen, tras unos días críticos, finalmente se recuperó y recibió el alta, el muro invisible entre Marcos y Alba había desaparecido por completo, erosionado por las conversaciones nocturnas y el miedo compartido. De vuelta en el apartamento de Mendoza, Salamanca, la atmósfera era diferente, cargada de una nueva promesa. Una tarde, mientras Carmen dormitaba en su butaca, él se acercó a Alba en el balcón, entre los geranios ahora florecientes. «Quiero que te quedes, Alba», le dijo, su voz firme pero llena de emoción. «Pero no como mi empleada. Quiero que te quedes como parte de nuestras vidas, como parte de esta familia, como mi igual». Era una oferta que redefinía por completo su relación, basada en el respeto y el afecto. Ella lo miró y en 1900 sus ojos había una calma que él nunca le había visto. La aceptación de su ayuda indirecta y el viaje emocional que habían compartido le habían dado una nueva fuerza. «Acepto, Marcos», respondió con una sonrisa suave, «pero con mis propios términos». Le explicó que seguiría con su trabajo, pero que también se matricularía en la universidad para terminar sus estudios de enfermería, que pagaría cada céntimo del adelanto y que su relación, fuera lo que fuera a ser, debía construirse sobre la base de la independencia y el respeto mutuo. Marcos no pudo sentirse más orgulloso. Habían encontrado por fin la manera de sanarse mutuamente. Él aprendiendo a ser presente y a cuidar de verdad, y ella aprendiendo a dejarse cuidar sin perderse a sí misma. Unas semanas más tarde, una tarde tranquila de principios de otoño, la armonía reinaba en el apartamento de Salamanca. El sol se filtraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Carmen descansaba plácidamente en su butaca, con una sonrisa serena en los labios, escuchando un programa de radio. Marcos llegó a casa, pero no traía un maletín lleno de informes, ni iba vestido con su armadura de ejecutivo. Llevaba ropa informal y en sus manos sostenía un único regalo para Alba, envuelto con una elegancia sobria y sencilla. La encontró en la biblioteca, organizando los libros de su abuelo, y le tendió el paquete en silencio. Con manos ligeramente temblorosas, Alba deshizo el lazo y abrió el papel. Dentro encontró una preciosa edición de tapa dura de las poesías completas de Antonio Machado. No era un regalo de lujo, ni una joya cara, ni nada que el dinero pudiera comprar fácilmente. Era un regalo de memoria, de atención, de significado. Era un símbolo poderoso que le decía que él realmente la había visto desde el principio, desde aquella primera noche. Entendió que lo que había valorado en ella no era su servicio, sino su alma, su capacidad de encontrar la belleza y el consuelo en las palabras de un poeta. Era el regalo más romántico que jamás
había recibido, precisamente porque no pretendía serlo. Sus miradas se encontraron por encima de las páginas abiertas del libro. No hicieron falta palabras. En sus ojos había una galaxia de emociones compartidas. La gratitud por haber sido vista, la admiración por haber sido comprendido, y la promesa silenciosa de un futuro que por fin estaban listos para empezar a construir juntos. Él le sonrió, una sonrisa genuina y libre de las sombras del pasado, y ella le devolvió la sonrisa, una llena de esperanza y de una felicidad tranquila y profunda. El círculo se había cerrado. El hombre que lo tenía todo había descubierto que lo único que importaba no se podía comprar, y la mujer, que apenas tenía nada, se dio cuenta de que su mayor riqueza era la capacidad de dar y recibir amor. En la quietud de la tarde, con la voz lejana de la radio y el olor a libros viejos y a geranios, comenzó su verdadero camino. Un camino que no estaría exento de dificultades, porque sus mundos seguían siendo distintos, pero que ahora recorrerían juntos como iguales, como compañeros, como dos personas que se encontraron en la oscuridad y se ayudaron mutuamente a encontrar la luz. La historia de la enfermera y el CEO había terminado y en su lugar comenzaba, serena y esperanzadora, la historia de Alba y Marcos, dos almas que aprendieron que el cuidado más importante es el que se da sin esperar nada a cambio, y que el amor más verdadero es el que tiene el coraje de ser vulnerable. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesita creer en el amor otra vez.